Vamos a comenzar en esta mañana con 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 al versículo 21. Dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuélvanse a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Eres tan bueno con nosotros que nos has traído con el plan y el propósito de alabarte, de adorarte, pero también de escuchar tu voz en esta mañana. Y queremos estar atentos a tu mensaje. Queremos estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Así que en lo personal te pido que puedas ser un instrumento, un portavoz de tu palabra. Y en cuanto a todos, te pido que abras nuestros oídos espirituales para escucharte hablar. Habla a nuestro corazón, a nuestro intelecto, habla a nuestro espíritu. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y como familia de fe, todos juntos decimos: amén, amén. Nos estamos acercando, como lo mencioné en los anuncios, en las noticias, a una temporada muy especial como iglesia. Nos estamos acercando a lo que es el domingo de misión, donde nuestros pastores a nivel global van a transmitir y a plasmar lo que Dios está hablando a sus corazones para el pueblo de Dios en Hillsong. Pero también nos estamos acercando a un domingo corazón y alma, donde también nuestros pastores, Cris y Lucy a nivel continental, hablarán lo que Dios está diciendo alineado a la visión global para este lado del continente. Y esto me hizo pensar en estos días, junto con este texto, en que lo interesante de ser una iglesia global y ser una iglesia continental es que todos somos parte de un mismo reino. Todos somos partes del mismo pueblo. No somos iglesias por separado, somos un mismo reino, un mismo pueblo, con diferentes habitaciones a lo largo del mundo, pero somos uno. Y esto me apasiona porque pensaba y consideraba por qué esto es así. ¿A quién se le ocurrió la idea de que un día, hace más de 40 años, en Sydney se plantara y comenzara Hillsong, y hoy nos llega a este lado del mundo y aparte de a nosotros, a más de 34 países alrededor del globo? ¿Qué es esto? ¿Por qué se da de esta manera? Y todos nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que esto no es una idea humana. Esto no es algo que un día alguien dijo: ay, sería bueno, ¿sabes qué? Ir a Londres. Ay, sería bueno ir a Suiza. O sería bueno ir a Corea. O sería bueno ir a Buenos Aires. Y sería bueno ir a Montevideo. Es una idea divina. Es una idea que surgió en el corazón de Dios. Y lo podemos ver en palabras del propio Jesús.
Cuando Jesús, hablando con sus discípulos, dando instrucciones porque Él ya iba a ser ascendido a los cielos. Por allá por Mateo, capítulo 28, 19, lo dice así, hablando de lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso, hoy estamos en Montevideo, porque estamos cumpliendo la gran comisión, la gran misión de la iglesia. Y eso es súper especial. Esto es un plan divino. Y me encanta que yo, un simple mortal, pueda ser parte de un plan de estas características. ¿A ustedes no les apasiona eso? Es emocionante ser parte del plan divino de Dios. Ahora, Pablo, en la lectura que comenzamos a considerar antes de orar, usa una palabra que en estos días me hizo indagar un poquito y investigar. Porque Pablo menciona y dice algo así: somos embajadores. Somos embajadores del reino. Yo no sé cuántos de ustedes conocen una embajada. Yo creo que algunos de ustedes conocen embajadas y saben qué es una embajada o cómo funciona, pero algunos no tienen idea. Algunos me miran y me hacen, ¿qué es una embajada? ¿Qué hace una embajada? ¿Qué hace una embajada? Gracias, Juan, por preguntarme y estar tan atento a lo que estoy diciendo. ¿Qué hace una embajada? Una embajada tiene características y tiene tareas que cumplir. Una embajada representa a un país en cuestión. Por ejemplo, si acá está la embajada de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en este país tiene la característica de que representa y de alguna manera es la voz oficial de ese país en este país. Esa es una característica, eso hace la embajada, es la voz oficial de un país en otro país. Pero también, por ejemplo, defiende los intereses del país que representa. Entre otras características, cuida y protege y asiste y defiende los intereses de su país o del país que representa. Y también promueve la cultura de su país, sus hábitos, sus costumbres, su forma de vestir. A veces hacen fiestas y recuerdan cómo se visten para no perder su cultura o cómo hablan. A mí me encanta cómo hablan algunos de ustedes que son de otro país, pero cuando ustedes se juntan entre ustedes, es bueno escucharlos, es para no perder. Bueno, lo mismo hace una embajada. Y cuando Pablo menciona en el versículo que estábamos considerando, dice, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando más en cuenta el pecado, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje. Así que somos embajadores de Cristo. Lo hace no de manera aleatoria, no da un ejemplo por dar. Pablo, el apóstol Pablo, da un ejemplo pensando realmente en las características de una embajada y hace la comparación de que cada uno de nosotros somos embajadores y la iglesia es embajador o una embajada. Y esto da título a este mensaje que va a aparecer en pantalla y dice: Iglesia,
embajada del reino de Dios. Iglesia, embajada del reino de Dios. Y hay unos pensamientos que quiero asociar con características de una embajada que nosotros podemos conocer o que hemos descrito, con también el papel que juega el reino de Dios y que jugamos cada uno de nosotros los que pertenecemos a la iglesia. El primer pensamiento es que nosotros, como parte de la iglesia, cada uno de nosotros, pero también la iglesia toda, es portadora de la voz oficial del reino de Dios. Como iglesia tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Nuestras palabras hablan vida. Siempre nosotros hablamos vida. ¿Cuántos saben que Hillsong Montevideo hablan vida? Animan, levantan. Nuestras palabras hablan vida porque es nuestra responsabilidad, porque es lo que Jesús también transmitía cuando estaba con sus discípulos. Siempre transmitía vida. Él, siendo el principal embajador del reino, no hablaba dando palo a la gente, sino que amaba, motivaba, enseñaba, sí exhortaba cuando lo tenía que hacer, seamos claros con eso, pero siempre desde la perspectiva de mostrar amor por aquellos que estaban a su alrededor, y eso somos nosotros. Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia que levanta, que habla vida, que habla un cambio, que habla multiplicación, que te motiva a seguir avanzando y a crecer en fe, llenos de expectativa. Por eso cuando hablamos, cuando decimos, cuando nos expresamos, tratamos de que nuestras palabras sean las mejores. Hacemos que la gente se sienta bien cuando nos escucha. Pablo lo dice así y me encanta cuando hasta parece un poco infantil en Efesios 4:29, porque dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hable le haga bien a quien lo escuche. Tenemos una gran responsabilidad. Somos representantes del reino de Dios y nuestra voz, la voz de la iglesia, la voz de cada uno de nosotros, debe ser una voz que marque la diferencia. Una voz distinta. Una voz que, más allá de las críticas que puede haber, más allá de las palabras de desánimo, más allá de los chusmeríos que pueden haber en la vuelta, como nosotros decimos, chusmeríos, más allá de las malas noticias, nuestra voz se levante hablando la verdad de Cristo Jesús. Hablando de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hablando de que si hay problemas, pero Dios está con nosotros. Hablando de que Él nos levanta, que Él da fuerza, da ánimo, nos da nueva fe. Eso es lo que nosotros tenemos que comunicar. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Hablamos de un Jesús que da vida. Hoy hablaba con parte del equipo y le decía, tenemos el mejor mensaje para compartir al mundo. No es un mensaje solamente buena onda, un mensaje positivo, no se trata solamente de eso. Se trata de un mensaje que cambia vidas y tenemos esa responsabilidad. El propio Jesús, hablando de lo que Él comunicaba en Juan 6:63, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida, son palabras que levantan. Más adelante en el texto ustedes pueden encontrar que el propio Pedro, conversando con Jesús, reconoce y dice: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y la gente que está a nuestro alrededor
la gente que nos escucha y entre nosotros mismos tenemos que apuntar a ser buenos portadores de la palabra de Dios. Por eso adoramos, por eso alabamos, por eso tratamos de agradecer a Dios, porque nuestras palabras siempre van a ser para bendecir, para alentar y para levantar. No ignoramos la realidad. Y hay una frase que va a aparecer en pantalla que me hizo pensar en estos días. No ignoramos la realidad, no nos guiamos por la evidencia, pero nos sujetamos a la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que sí suceden, pasan, acontecen, son reales, pero cuando miramos las promesas de Dios, nos lleva a pensar que eso, si bien es real, Dios lo puede usar para la gloria y la honra de su nombre. No ignoramos la realidad, pero cambiamos nuestra narrativa. No ignoramos la realidad que el mundo vive, pero sí hablamos y potenciamos nuestra fe, nos estimulamos a seguir adelante y avanzar, y esto es un privilegio y yo quiero ser parte de esta embajada del reino de Dios. Yo quiero ser parte de aquellos que hablan vida. Yo quiero ser parte de poder verte, preguntarte cómo estás y que si tenés algún problema pueda levantar tu ánimo, pueda declarar que Jesús está contigo así como está conmigo y que vos hagas lo inverso también. Si me ves quizá no en mi mejor momento, seas un buen embajador del reino y me animes y levantes mis brazos, porque eso es lo que hacemos a aquellos que somos portadores de la voz de Dios. Así que una iglesia es una embajada del reino, número uno, porque somos portadores de la voz oficial del reino de Dios. Pero también somos embajada del reino porque defendemos los intereses del reino. Defendemos los intereses del reino. No nos conformamos viviendo una vida como todo el mundo la vive. No nos conformamos de vivir bajo los valores que el mundo promueve. Apuntamos a vivir una vida completamente diferente, enfocada en lo que Dios tiene para nosotros, enfocada en lo que Dios dice que es la vida, enfocada en una vida abundante, en una vida llena de gracia y favor por su parte. Romanos 12:2, también el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios. Nosotros como embajadores del reino, como parte de la embajada del reino, tenemos la posibilidad de vivir o vivimos en integridad, en honestidad, en santidad. Vivimos bajo el fruto del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, porque no nos guiamos conforme a las leyes de este mundo. Ustedes saben, todos sabemos, que el mundo se centra en el yo, en lo que yo puedo obtener, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo conseguir. Pero la vida del reino se trata de enfocarse en lo que Él quiere hacer. La vida del reino nos habla de pensar primero en el otro. La vida del reino nos habla de que quizá para el mundo mi actitud frente a la vida puede ser una locura. Pero bendita locura la que nos permite vivir el Señor para vivir a la sombra de su voluntad y guiado por su Espíritu Santo. El propio Pablo sabía que el mundo, al mirar la conducta que Pablo tenía y que los cristianos tenían y que los hijos de Dios tenían,
Sabía que por ahí lo trataban como un loco. En 1 Corintios 1:18 dice, me explico, dice Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Es poder de Dios. Nuestra vida como parte del reino se vive desde una perspectiva espiritual. Es una vida que muchos no pueden entender. Es una vida en donde quizá nos negamos de cosas mirando una imagen completa mucho más grande. Muchas veces no vivimos el hoy y el ahora, sino que consideramos lo que Dios va a hacer después. Y eso es apasionante. Nosotros vivimos de esa manera porque hemos entendido que nuestra vida no está en el tiempo como lo conocemos, sino que está diseñada para una eternidad con Cristo Jesús. Esto es una práctica, esto es un entrenamiento y me encanta tomarlo así, porque lo que hacemos acá nos prepara para el tiempo eterno en la presencia de Dios. Defendamos los valores del reino como embajadores del reino que somos. Que no pase desapercibido el estilo de vida que nosotros llevamos. Que podamos ser buenos representantes del reino de Dios. Y que la gente vea, wow, Nati es diferente. No solo es alta, no solo es brasilera, no solo habla de una manera que a veces no entendemos. Destaca porque hay algo en ella. Juan no solo es un loco lindo de pelito largo, es diferente porque hay un corazón que late al ritmo del reino de Dios. ¡Qué lindo! Qué lindo pertenecer a eso, qué lindo poder ser parte de eso. Y sabes, vos sos parte y si no sos, estás invitado a ser parte. Y eso me encanta, me apasiona ser representante y defender los valores del reino. Me apasiona poder hablar y ser un portavoz de la voz del reino. Pero también, y este es el pensamiento número 3, me apasiona saber que en el reino de Dios, en la embajada de Dios que es la iglesia, hay o tenemos un cuidado espiritual. No simplemente es una cantidad de gente que se junta los domingos o otro día en la semana y hablan y charlan y generan comunidad y se sienten bien, se ríen, se hacen chistes, se saludan, se abrazan, cantan un ratito y se van a su casa. Es mucho más que eso. Hay un cuidado espiritual. No hay mejor lugar en donde podés ser cuidado que en el pueblo de Dios. No hay un lugar donde puedas sentirte abrazado, cuidado, honrado, respetado. No debería haber otro lugar mejor que la embajada del reino de Dios. Donde la gente pueda venir quizá con condiciones en las que no está entendiendo de qué va su vida, que no está entendiendo cómo avanzar, cómo crecer, y puedan sentir que son cuidados, que puedan sentir que respetan su temporada, que puedan sentir que realmente le entienden y le abrazan con el amor de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:2, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Hay un cuidado espiritual en la casa de Dios, en la iglesia, en la embajada del reino. ¿Estamos nosotros siendo parte de eso, de ese cuidado? Es apasionante cuando la vida de las personas es transformada y Dios nos usa como representantes para cuidar, para abrazar,
para amar, para llevar la carga los unos de los otros. Mientras el equipo puede pasar adelante, sigo pensando qué importante es entender que cuando la gente llegue a este lugar, no sienta que pasó desapercibida. Porque eso quiere decir que no hemos sido buenos embajadores. Pero si la gente entra a este lugar, a mí me ha pasado que al terminar la reunión he conversado con gente que me dice unas palabras que a mí cuando me las dicen, digo wow, por esto hacemos lo que hacemos. Me dicen, ¿sabes qué? Me sentí como en casa. Cuando dicen eso, ahí entiendo que por eso hacemos lo que hacemos. Los representantes, las embajadas del reino, no solo el lugar, no solo el pueblo juntos, sino cada uno de nosotros tienen un cuidado especial. No pensemos en la iglesia como el conjunto de personas. La iglesia sos vos. La iglesia soy yo. Y como buenos representantes de la cultura del reino, cuidamos espiritualmente a las personas. Me encanta algo que me anoté puntualmente acá es respetamos la temporada de las personas. Respetamos la temporada de las personas porque entendemos que no todos somos iguales. Algunos vienen, conocen a Dios y disfrutan y hay una pasión y parece que vuelan y de repente cambiaron su vida y Dios los transformó y van y ya comparten y predican y hablan y conectan con otros, y hay otros que no. Hay otros que tienen un andar espiritual más cansino, que van entendiendo de a poco, que van creciendo, pero lo apasionante es que nadie los va a presionar para que su vida sea transformada, porque de eso no nos encargamos nosotros. Nosotros somos representantes, el que hace la obra es el Señor. Y me encanta ver que también el caminar juntos habla del cuidado que podemos tener los unos por los otros. No olvides nunca, nunca olvides, aun si viniste por primera vez, esta es tu casa, este es tu lugar. Aquí en la iglesia, nosotros como cada persona, siendo parte de la embajada del reino, tenemos un compromiso de cuidar tu corazón. Y no es un compromiso con uno mismo, es un compromiso con el Señor, el dueño de la embajada. Y ¿sabes? Cuando Pablo mencionaba lo de la embajada, me puse a pensar en las características que hoy tiene la embajada, pero también me puse a pensar en las características que tenía la embajada en el tiempo de Pablo. El tiempo ha cambiado. Y cuando Pablo expresa esto, obviamente tiene en cuenta estas características que mencionamos, de ser la voz oficial del reino, de tener un cuidado espiritual y también de defender los intereses. Pero en el tiempo de Pablo, las embajadas funcionaban más como un grupo de personas que de parte del reino o de parte de un jefe de Estado iban con un mensaje al otro pueblo. Podía ser un mensaje de paz, un mensaje de tregua, no peleemos más, que ya está, nos vencemos, nos vencieron. Iban a llevar un mensaje. Quizá hoy las embajadas no van tanto por ese lado, pero en aquel tiempo las embajadas estaban menos organizadas, menos estructuradas y llevaban un mensaje. Pero nuestra iglesia, que es embajada del reino, aún sigue con esa característica. Y ese es el pensamiento plus de este mensaje.
Porque nosotros como embajada del reino compartimos un mensaje de reconciliación. No solo somos portavoces, no solo defendemos los intereses del reino, no solo cuidamos a las personas, sino que llevamos un mensaje de reconciliación, un mensaje que conecta al reino de los cielos con la humanidad. Un mensaje que no es cualquier mensaje. En el versículo 18, Pablo, en 2 de Corintios, lo dice así: todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Iglesia, yo quiero que tengamos en cuenta que esta temporada que viene, donde se nos va a hablar de una misión, donde va a hablar a nuestro corazón y a nuestra alma, no es más que entender el por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. No se trata simplemente de una reunión de domingo, no se trata simplemente de juntarnos y pasarla bien. Esto se trata de un mensaje de salvación que tocó tu vida y que tocó mi vida y que la cambió por completo. Esto se trata de contarle al mundo lo que yo tengo y que puede ser lo que también ellos tengan. Esto no se trata simplemente de un mensaje en esta plataforma. Se trata de un Salvador que murió y que resucitó para darnos un futuro y una esperanza, nueva vida. Fe para avanzar, fe para crecer, fe para entender que la vida es mucho más de lo que podemos entender. De eso se trata. De eso se trata, ser una iglesia, una embajada del reino. Y sabes, si te sentís cómodo, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a orar, dando gracias a Dios por la posibilidad y la oportunidad, no solo de ser parte, sino también de que si no sos parte, estás invitado a hacerlo. Así que gracias, Dios. Es tu palabra que ha hablado a nuestra vida. Es un privilegio ser parte de tu iglesia y entender que somos parte de una imagen más grande. Somos parte de algo que ni siquiera podemos llegar a comprender y entender. Y aún así nos das el privilegio de ser parte. Honramos tu nombre, oh Dios. Es un privilegio poder escuchar lo importante de poder comunicar tu palabra, lo importante de poder defender los valores del reino, lo importante de proteger, de cuidar a las personas, de respetar y de honrar sus temporadas, y lo importante de transmitir un mensaje claro de que Cristo es real, de que Cristo murió en la cruz, pero resucitó para darnos futuro, para darnos esperanza, para traer multiplicación, para llevarnos a nuevos niveles de fe, para vivir una vida, no solo una vida pensando en lo eterno, sino una vida abundante en el hoy y en el ahora.